Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Vargas, yo soy médica, docente del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Antioquia y candidata a magíster en salud pública. Hoy en este tema del módulo 3 de la respuesta hospitalaria ante la pandemia del COVID-19 en Antioquia, vamos a hablar un poco sobre los protocolos de atención domiciliaria y la teleasistencia en COVID-19. Para empezar, quiero agradecerles de estar tomando este curso. Sé que todos estos eventos que han sucedido en las últimas semanas en el país y en el mundo nos han cogido un poco a la ligera, nos han dado sorpresas no muy gratas para muchos, pero también está trayendo cosas positivas y es que hemos notado una gran intención por parte de diferentes sectores y personas de dar lo mejor de sí para afrontar esta epidemia de la mejor manera y bueno, hacer este tipo de cursos y mantenernos actualizados es una forma de demostrarlo. Vamos a tocar entonces en este módulo la determinación de las vías de acceso a los servicios de salud para pacientes COVID-19, es lo que nos vamos a centrar, pero quiero hacer antes un paréntesis para hablar de aquellos pacientes que no tienen diagnóstico de infección por coronavirus. Y son pacientes que generalmente ingresan por el servicio de consulta externa, no son pacientes que llegan por el servicio de urgencias, demanda inducida menos porque en estos momentos no lo estamos haciendo, pero tener presente que esos pacientes hay que seguirles prestando los servicios de atención en salud, pero con algunas modificaciones. En términos generales, la Asociación Colombiana de Infectología nos sugiere que para los servicios de consulta externa mantengamos en las instituciones unos horarios delimitados que nos eviten la aglomeración de pacientes, es decir, aquellos pacientes que requieren toma de exámenes o presencialidad por algún motivo extraordinario, tratar de que sean en horarios diferentes para evitar que todos estén juntos. Si un paciente mayor de 60 años o con enfermedad crónica requiere asistir a una consulta de riesgo cardiovascular porque su médico así lo determina, intentar que el paciente que sea crónico asista solo. Pero sí debe ir acompañado porque sabemos que el perfil de morbilidad de nuestros pacientes genera limitaciones en la movilidad o a veces en la comprensión de algunas de las recomendaciones. La idea es que el acompañante sea una persona menor de 60 años o que por lo menos no tenga las comorbilidades y ya sabemos empeoran pronóstico para infección por coronavirus. Sea cual fuera el caso, lo importante es que tanto el paciente como su acompañante mantengan las recomendaciones dadas de distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos y otras. Se recomienda también que los pacientes que están crónicamente enfermos y que requieran continuar medicación, esta se le pueda suministrar a través de la atención en casa o de los servicios de telemedicina. Durante el término de la emergencia sanitaria, y aquí vamos a hablar entonces de lo que es telesalud, el Ministerio de la Protección Social definió algunos lineamientos para poder prestar servicios de telesalud y telemedicina. ¿Qué dicen estos lineamientos? Estos lineamientos en realidad se basan en el artículo 4 de la ley 1581 del 2012, que nos dan todos los parámetros de calidad para poder prestar servicios a través de plataformas digitales que sean accesibles. Las IPS deben recordar que deben contar con una autorización transitoria que es dada por la Secretaría Seccional de Salud o la distrital, si fuera el caso, a través de la plataforma RIPS. Ahí les dejo el link para que posteriormente lo consulten. En algún rastro que hice con algunas secretarías de salud y algunos hospitales del departamento ya lo han hecho a través de su oficina de calidad. Es importante verificarlo y quienes no lo hayan hecho empiecen todo el procedimiento para la habilitación de este servicio. ¿Qué se hace en una consulta de telemedicina? Inicialmente se hace un triaje, puede ser hecho por la enfermera profesional que tengan en su servicio, quien clasificará las necesidades del paciente. Esa clasificación nos va a arrojar generalmente tres escenarios. Un primer escenario que sea un paciente que requiere renovación de servicios médicos, fórmulas, transcripción de medicamentos. Suelen ser los pacientes crónicos, hipertensos controlados y esta transcripción se la puede hacer su médico de familia, su médico de programa de forma electrónica y enviar la fórmula o garantizar, según la red interna que tenga la IPS, la dispensación del medicamento de forma domiciliaria. El otro escenario en la clasificación de las necesidades del paciente es que haya un requerimiento de teleasistencia médica por una patología nueva o alguna alteración nueva en el paciente. Esa consulta la puede hacer el médico general y él podrá generar fórmula o tratamiento dependiendo de las respuestas que reciba el paciente. El médico puede en ese momento sugerir una atención presencial si las condiciones clínicas del paciente lo ameritaran y la consulta por teleasistencia no le permitiera definir una conducta clara para el paciente.
Esos pacientes también, hay algunos pacientes que tenemos que están a la espera de seguimientos por medicina interna, por obstetricia, por pediatría, según el caso, ellos podrían recibir también su consulta especializada a través de teleasistencia. Y un tercer grupo que tenemos serían los pacientes que requieren finalmente una remisión a un centro por con disponibilidad de un servicio requerido dentro de lo que necesita el paciente, es decir, aquellos pacientes que tienen una descompensación de su estado clínico y requieren una asistencia presencial. Según la condición clínica del paciente, se definirá si la remisión se debe hacer a través de una ambulancia o por medio de las capacidades del paciente y sus familias. Ahora vamos a centrarnos en los lugares de captación, en los casos de COVID-19, cómo vamos a hacer el seguimiento de esos casos domiciliarios y la teleasistencia de estos pacientes. Quiero que aquí tengan especial cuidado en que muchas de las recomendaciones que hay para teleasistencia y seguimiento de pacientes COVID-19 las podemos utilizar para los demás pacientes que tenemos en teleasistencia en los servicios. Finalmente, los pacientes de COVID-19 son captados en el servicio de consulta externa a urgencias, en los centros de contacto, en sus lugares de trabajo, en los lugares de sanidad portuaria o en los retenes de movilidad que muchos de ustedes tienen en los municipios. Sé que ya han revisado en módulos anteriores las definiciones de casos que hay actualmente en los lineamientos del ministerio y nos vamos a centrar en caso 2 y caso 5, que serían quienes son los candidatos para el seguimiento domiciliario. Recordando pues que caso 2 es aquella persona sintomática pero con síntomas leves que no requiere hospitalización y el caso 5 es aquel paciente asintomático con contacto estrecho demostrado con paciente COVID-19. Es importante pensar que en los pacientes con infección respiratoria aguda leve que no requieren hospitalización, el aislamiento es domiciliario y que se debe recolectar la muestra de hisopado o aspirado nasofaríngeo. ¿Qué hacemos cuando captamos un paciente en uno de estos servicios que se clasifican en uno de estos dos casos? Lo primero sería que el prestador, es decir, ustedes como instituciones prestadoras de servicios de salud, deben garantizar la recolección de la muestra. Para recolectar la muestra es importante verificar que cuenten con los elementos de protección personal para el personal que va a tomar la muestra. Esto no es negociable, aquí no podemos improvisar, estamos jugando no solo con la vida de los profesionales de salud que están tomando la muestra, sino con la estabilidad de la prestación de los servicios de salud. Es importante entonces revisar los elementos suficientes para la toma y el triple embalaje de la muestra. Los laboratorios no están recibiendo muestras que no estén garantizando las cadenas de frío, que no estén garantizando el triple embalaje y que no estén garantizando una debida marcación, porque sabemos que la cantidad de muestras a procesar en el momento es mucha y si no logramos tener un protocolo adecuado, procesar ese tipo de muestras podría, además de desperdiciar recursos y reactivos, demorar tiempos para procesar otras muestras que puedan darnos información importante. Es importante que garanticen la capacitación del personal que toma la muestra en su lugar de atención. Y aquí les quiero hacer un énfasis y es, si en su hospital hay solo un jefe de enfermería capacitado para tomar la muestra, este es el momento para capacitar a más personas dentro del hospital. Porque su jefe de enfermería, si es la única persona que toma la muestra, no va a estar disponible 24/7 siempre. O puede correr el riesgo también de infectarse y que ustedes tengan que aislarlo mínimo por 14 días y no es un tiempo con el que se puedan quedar sin tomar la muestra. Entonces debe haber varias personas capacitadas en la institución. También es importante que garanticen los horarios de transporte y cómo se va a generar el transporte desde la institución donde están tomando la muestra hacia los laboratorios, coordinar los tiempos y la forma como se va a generar. Este es entonces el flujograma que nos resume la atención de los casos confirmados para COVID-19 del Instituto Nacional de Salud. Tener presente lo que ya habíamos hablado, las fichas de notificación que sé que lo vieron en el tema anterior con la profesora Dione. Y aquí es importante que los pacientes asintomáticos que tienen contacto estrecho con caso confirmado para COVID-19 les debemos hacer el seguimiento diario por 14 días, pero además debemos recolectar la muestra al séptimo día del contacto con el paciente. Entonces, resumiendo, ¿qué deberíamos hacer? Identificamos y clasificamos el caso como caso 2 o caso 5. Como son pacientes que van a tener seguimiento domiciliario, tenemos que verificar las líneas y mecanismos de seguimiento que vamos a tener con este paciente y tenemos que garantizar que la información que desde la institución de salud estamos brindando sea comprendida por el paciente. El seguimiento dura 14 días.
Así el paciente en los 14 días esté asintomático, teniendo en cuenta que a los pacientes caso 5 se les debe tomar la muestra en el día 7 y que los 14 días empiezan a contar desde el último día que tuvieron contacto con el paciente probable o confirmado. El manejo de la información es muy importante, el diligenciamiento de las fichas epidemiológicas, la actualización diaria de los datos que les pide tanto las secretarías locales de salud como la Dirección Seccional de Salud de Antioquia del Ministerio, porque con estos datos son con los datos que se toman decisiones en el país. Es importante entender entonces que estos pacientes son candidatos de autocontrol, es decir, que se van a estar controlando en casa con vigilancia y que esa vigilancia, si bien la puede hacer una supervisión de salud pública como responsabilidad de las autoridades locales de salud, también puede ser una supervisión delegada, es decir, la Secretaría de Salud le puede decir como IPS que usted es el encargado de garantizar el seguimiento telefónico en los 14 días del paciente caso 5 y ustedes son los que deben eh, responder por la información que se está actualizando día a día frente a ese paciente. Para garantizar un adecuado seguimiento domiciliario, es importante tener presente que el paciente tenga un teléfono o un medio de contacto que les permita garantizar una comunicación permanente con el personal sanitario. El paciente puede vivir solo o acompañado, eso no es un requisito para poder tener una atención domiciliaria. Es importante que cuenten y se apoyen con sus equipos extramurales, con sus enfermeras o auxiliares de enfermería que van a las veredas, a las zonas rurales, a las diferentes zonas del municipio, a sus equipos PIC o demás personas que ustedes tengan, técnicos en salud pública que tengan para los seguimientos extramurales, ellos podrían, en un caso determinado, dirigirse a la casa para hacer seguimiento cuando haya difícil comunicación por otros medios, es decir, si el paciente no cuenta con línea telefónica, no cuenta con celular y no tiene cuenta con otra capacidad para poder garantizar un contacto. El paciente y las personas con quienes ellos viven deben aplicar de forma correcta las medidas básicas de higiene, prevención y control. Eso es algo que debemos verificar constantemente. Y son ustedes entonces los que realizarán el seguimiento, ya sea telefónico o presencial. Hay un formato de investigación de campo que el Instituto Nacional de Salud nos comparte, que tiene la información básica que debe tener para poder hacer el seguimiento inicial del paciente. Los datos generales del paciente, su dirección, sus números de contacto, cuáles son esos antecedentes de riesgo que lo llevan a una clasificación de un contacto estrecho con paciente COVID-19 o que haya estado en país circulante en los últimos 14 días. ¿Cuáles son esos antecedentes clínicos de la hospitalización? Es posible que ustedes tengan un paciente hospitalizado con un diagnóstico de COVID-19 y le den alta, tengan que terminar el seguimiento domiciliario, entonces esta información debe ir aquí marcada. Si el paciente tiene signos o síntomas que podrían clasificarlo como gravedad y cuáles son los antecedentes del paciente que lo ponen en potencial riesgo de complicaciones. Sabemos que los pacientes hipertensos, diabéticos, hipotiroideos, obesos tienen más riesgo de complicaciones en estos momentos. Para el seguimiento domiciliario, entonces se recomienda que las personas responsables del cuidado de los pacientes no tengan factores de comorbilidades, es decir, no le vamos a pedir al abuelo de 70 años hipertenso y diabético que cuide al paciente que está en aislamiento porque sabemos que puede tener mayores complicaciones. Ojalá una sola persona en la casa sea la que tenga contacto con el paciente que está aislado. La recomendación que tenemos en los lineamientos del ministerio es que el paciente se aísle en una habitación diferente y no esté en contacto con los otros convivientes. Y eso es un punto a tener presente. Si a la persona que le vamos a dar seguimiento domiciliario es una persona que vive en una sola habitación con 6 personas más, pues no cumpliría el riesgo, la definición de aislamiento en su casa porque aumentaría el riesgo de infección para sus convivientes. Si el cuidador requiere una distancia, acercarse a una distancia menor de 1 metro del paciente, es importante que permanezca con todos los elementos personales de protección y que toda la información y educación que ustedes dan sea clara, tanto de forma verbal como escrita. En las visitas epidemiológicas de campo, la idea es que la persona que vaya a hacer la visita epidemiológica cuente con todo el perfil capacitado para tomar todas las decisiones y diligenciar todos los formatos y que sea la menor cantidad de personal indicado. Es decir, si yo voy a hacer justo la visita el día 7 donde tengo que tomar la muestra, pues entonces que la visita la haga la persona que va a tomar la muestra y que diligencie los demás ítems de la visita domiciliaria. La idea es que menos personas estén en contacto con el paciente que puede estar infectado.
Se debe garantizar todos los elementos personales de protección, y aquí vuelvo a ser enfática, para las personas que realizan la visita según la exposición que tengan. Se debe tener presente el adecuado cumplimiento de todo el protocolo de desinfección, lavado de manos, cambiado de ropa. Recuérdenle a su equipo de trabajo que ese trabajo extramural, que no es que salgan de la visita del paciente y se vayan para su casa. Recuerden que ellos deben llegar a la institución, cambiarse, salir y hacer sus visitas domiciliares y regresar a la institución y volverse a cambiar. La idea es que transiten lo menos posible con materiales que pueden estar expuestos. Y recordar que toda la información que se recolecta en estas visitas y en los seguimientos debe ser sistematizada y enviada oportunamente. La mayoría de la información es solicitada con renovación diaria. Esta es la guía de telesalud para COVID-19, entonces, que el Ministerio nos comparte, que está enfocada en 6 pasos que les voy a explicar cortamente. Lo primero que hay que tener en cuenta es entonces una preparación. Las personas que van a hacer la teleasistencia deben contar con una información actualizada sobre COVID-19, sobre la historia clínica del paciente y sus antecedentes. Mucha de esa información puede salir del formato que les mostré de la investigación epidemiológica de campo. Debe tener entrenamiento para usar herramientas ofimáticas, ya sea Zoom, WhatsApp, Meet, Skype, las diferentes herramientas que puedan utilizar para el contacto. Y el lugar en el que esta persona se encuentre debe ser un lugar tranquilo, bien iluminado, por si se puede hacer contacto a través de video, y contar pues como con todos los elementos adecuados para poder hacer el contacto telefónico. Una vez verificada esa preparación, vamos a tener en cuenta entonces para el contacto que si se va a hacer por videollamada, se debe enviar previamente el link al paciente para que logren hacer el contacto, que una vez les contesten por videollamada o solo por llamada telefónica, verifique que lo están escuchando bien, verifique si es un video, si puede hacer contacto visual, preséntese, su equipo de trabajo se debe presentar, identificarse como funcionario de salud y el motivo de la llamada, confirmar los datos del paciente, esta parte de los 5 seguros que nosotros siempre hemos usado en las instituciones de salud, y en qué lugar se encuentra el paciente en el momento en caso de que se trate de una atención por celular. Actualizar en ese momento el número de contacto, porque existe el riesgo en que en algún momento se pierda la llamada y que tengamos garantizado que tenemos un número alterno para podernos comunicar. En ese momento sugerimos hacer una evaluación rápida en la que se deben evaluar la presencia de signos de alarma que indiquen una atención oportuna, inmediata, de traslado del paciente por deterioro de su salud. Después de esa evaluación rápida, entonces ya deberíamos pasar a identificar cuáles son las necesidades que tiene el paciente sobre información, consejería, acceso a subsidios, determinar cuáles de las rutas de atención para población vulnerable de su alcaldía municipal requiere el paciente y qué información requiere que le complementemos. Una vez se aclaren entonces estas dudas, empezamos a preguntar por el estado de salud del paciente y si ha sido o no ha sido adherente a las recomendaciones que hemos dado hasta este punto. Posteriormente sigue el paso de la historia clínica, donde se va a indagar por los síntomas más comunes que tiene el paciente, si ha tenido tos, fiebre, disnea, dificultad para respirar. Si tiene, vamos a hacer un seguimiento cronológico como en todas las historias clínicas, esto debe quedar bien registrado en su historia clínica electrónica. ¿Qué síntomas ha manifestado pues, anteriormente el paciente? Si el paciente tiene un contacto, ayude a verificar con los contactos o la persona que está con ellos, con los convivientes, si los síntomas han mejorado o no han mejorado, o o si están tomando también las medidas de protección necesarias para el aislamiento. Vamos a hacer entonces posteriormente el examen. Como no podemos tener un contacto físico en la teleasistencia, es importante verificar la forma como respira el paciente, cómo le está hablando, que no se sienta alcanzadito para respirar, el color en que están los labios, la cara, la piel, que se puede hacer a través del video, o que lo puede hacer preguntándole al conviviente que está con el paciente cuál es el comportamiento general que se ha tenido, y si el paciente cuenta con algunos de los siguientes instrumentos y lo sabe usar correctamente, podemos indagar por presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura y saturación de oxígeno. Que es muy importante para cuando se hace la teleasistencia, que quien está haciendo la llamada, cuando le indiquen estos valores, sea una persona capacitada para clasificar el paciente y definir cuál es la ruta de atención en la que debe seguir el paciente. ¿Por qué? Porque llega el último paso, que es la decisión y la acción. Entonces, teniendo en cuenta toda la información que recibimos de la teleasistencia, vamos a clasificar el paciente en 4 escenarios. El escenario 1 es aquel paciente que tiene
un probable COVID-19 que está controlado, que tiene síntomas leves y que va a continuar con autocontrol en su casa, aumentando la ingesta de líquidos, acetaminofén, con el que vamos a verificar los signos de alarma y que tienen acceso a pedir ayuda en caso de que tenga un deterioro clínico antes de nuestro nuevo contacto. Un escenario 2 sería aquel paciente que tiene un aumento de los síntomas, pero no es un deterioro grave todavía. Es un paciente que vamos a vigilar de saber que no sería un paciente que requiera oxígeno suplementario en estos momentos, pero que vamos a estar vigilando más frecuentemente. Tal vez la llamada ya no sea cada 24 horas, sino cada 12 horas. Un escenario 3 ya sería que el paciente con las comorbilidades relevantes, que en la atención integral en su domicilio es importante considerar una hospitalización porque está teniendo un deterioro importante o porque sus comorbilidades hacia allá lo llevan. Y un escenario 4 es aquel paciente que finalmente se nos descompensó importantemente y requiere un traslado medicalizado en coordinación como con los entes territoriales de salud. En caso de que el paciente requiera ese traslado, entonces vamos a tener presente. Debe ser en ambulancia, si es un paciente que está tan deteriorado, no debería ser trasladado por sus familiares por el riesgo de colapso durante el transporte y debería ser un paciente que no monte definitivamente en transporte público por el riesgo de contagio al resto de la población del municipio. Se debe garantizar que la ambulancia, en la medida de lo posible, cuente con el espacio del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente, que el personal que va a realizar el traslado, nuevamente les digo, tenga todo el equipo personal de protección personal específico para este tipo de infección, que el paciente lleve en todo tiempo su mascarilla quirúrgica, incluso si lleva pues, como oxígeno suplementario. Se recomienda que el paciente vaya sin acompañantes en la ambulancia por el riesgo de infección en un espacio tan confinado y una vez realizado el transporte, que usted en su institución de salud garantice que su ambulancia siempre haga proceso de desinfección, no al final del día, al final del traslado de cada uno de los pacientes. Hasta acá es como lo que les quería compartir. Acá les voy a mostrar cuál es el formato de seguimiento que tiene el Instituto Nacional de Salud. Es un formato, es un Excel, está en la bibliografía que les compartimos, pero también está en la página del ministerio. Es importante tener en cuenta que es acá entonces donde vamos a diligenciar día a día el seguimiento que hacemos a los pacientes. Es muy fácil, están los datos del contacto del paciente, toda la identificación, el tipo de aseguradora, los antecedentes de viaje, y aquí empieza entonces seguimiento día 1. Después está seguimiento día 2, día 3 y así hasta el día 14. Esta información es clave para que garanticemos un adecuado seguimiento de los pacientes y que no se nos vayan a perder. Eso era lo que les quería contar hoy. Muchas gracias por la atención. Tienen el foro para compartir con nosotros sugerencias, dudas. Estamos en toda la disposición de apoyarlos en este proceso. Sé que la diversidad en los territorios es mucha y que no todos cuentan con los mismos recursos, pero también sé que no van a ser inferiores a las necesidades del momento y que vamos a desarrollar entre todos estrategias también con lo que tenemos para poder garantizar el uso, la implementación adecuada de estos protocolos. Muchas gracias y nos vemos prontamente.